Estamos estudiando paralelamente en el Antiguo Testamento, se está estudiando el libro de Nehemías, y en el Nuevo Testamento estamos estudiando la carta del apóstol Santiago. Entonces vamos a ir a la Escritura, vamos a irnos a Santiago, y estamos en el capítulo 1. Vamos hoy a mirar Santiago capítulo 1, vamos a estar mirando los versículos 19 al 21 para estar trabajando este sermón en esta mañana, para la gloria de Dios nuestro Padre. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Santiago 1, 19 al 21. Bueno, en la Reina de Valera 60 tiene un título y un subtítulo, digámoslo así. Lo han dividido así los traductores. Dice: hacedores de la palabra, oidores y hacedores de la palabra. Está dentro de esta temática. Dice Santiago 1:19: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Vamos a orar un momento al Señor. Padre y Dios, te damos gracias en esta hora. Bendecimos, Señor, lo que tú representas, Dios mío, para nuestras vidas, porque tú eres nuestro Redentor. A través de tu Hijo amado Cristo, Señor, nos redimiste, nos compraste a precio de sangre. Dios, gracias. Gracias porque no lo merecíamos, pero Dios mío, no es como lo vemos humanamente, es como tú, Señor, nos has visto a nosotros. Gracias por tener misericordia, gracias, Señor, por llamarnos a esa salvación, Dios mío, a darnos vida en abundancia, esa vida eterna, Señor, que hemos recibido en Cristo Jesús. Gracias porque, Dios mío, cada día requerimos estar unidos, permanecer unidos ahí, Dios Santo, a esa vid verdadera, como nos dice Juan 15, para poder llevar fruto, y como tu palabra lo menciona, fruto en abundancia, fruto que permanezca, fruto que pueda glorificarte a ti, que pueda exaltarte a ti, que pueda ser el honrado, Señor. Ayúdanos mientras estamos militando en este mundo terrenal, Señor, pero Dios mío, apropiándonos cada día de lo que tú nos has dejado espiritualmente, celestialmente, para poder, Señor, ser tú reconocido en nuestra vida diaria, por medio de lo que tú estás trabajando, a través de tu Espíritu Santo y con tu palabra en cada uno de nosotros. Dios, te damos a ti la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bueno, vamos a estar esta mañana, vamos a estar trabajando el sermón. Usted puede anotar: acudiendo a la palabra de Dios para obtener madurez. Vamos a estar meditando bajo ese título: acudiendo a la palabra de Dios para obtener madurez. Y hoy en día, bueno, se habla mucho el sistema de este mundo habla mucho de la madurez, en el sentido inclusive coloca hasta una edad. Supuestamente la persona cuando hemos cumplido los 18 años, pues ya, entre comillas, pues ya somos personas maduras, ya somos personas que quizás tenemos ya la capacidad de poder tomar una buena decisión, ¿verdad? Pero sabemos pues que a la luz de la palabra no es de esa manera. La madurez no es por el tiempo cronológico que de pronto estemos en el Señor. La madurez es de dejar que Dios pueda seguir trabajando en nuestras vidas y que podamos realmente abordar las situaciones que vamos a enfrentar, pero guiados por su Espíritu Santo, guiados por la palabra, controlados por su Espíritu Santo, y que podamos seguir, ¿verdad?, cada día llenándonos de eso. Y eso es lo que hoy, ¿verdad?, observamos mucho hoy en día. Hoy observamos que la madurez va ligada a la parte cronológica, y que cuando quizás humanamente, ¿verdad?, tengo esa mayoría de edad, pues pienso que ya estoy completamente maduro, y resulta que no es así. Muchos de nosotros nos ha tocado vivenciar esa parte, todo lo que hemos ya pasado por ahí, y creo que la mayoría de los que estamos aquí ya adultos, pues atravesamos esa situación sin Cristo, la mayoría, y podemos dar testimonio en ese sentido de que
realmente no habíamos alcanzado la madurez, e inclusive todavía en Cristo Jesús, esa madurez no la vamos a completar totalmente, pero mientras estemos, ¿verdad?, adheridos a esa vid verdadera, unidos a esa relación con el Espíritu Santo, con nuestro Señor Jesucristo, a través de lo que también el Padre quiere seguir haciendo con nosotros, sus propósitos, vamos a poder cada día crecer más, vamos a poder cada día agradarle más, porque si yo estoy buscando esa madurez debe ir dirigida siempre a glorificar a Dios, no puede separarse de ahí, y por eso acudir ¿a dónde? Acudir a lo que realmente requerimos para seguir madurando, y es su palabra. El sistema de este mundo nos ofrece muchas formas donde podemos acudir, pero vamos a mirar nosotros que el creyente no puede separarse de lo que realmente nos va a ayudar a seguir transformando nuestras vidas, que es la palabra del Señor. Entonces vamos a mirar, ¿verdad?, cómo hoy en día hay algo que bueno, ¿verdad?, la tecnología, todo eso, es algo que tampoco nos podemos desligar de eso, porque estamos inmersos en eso. Por mucho que usted no quiera, de pronto usted no tiene redes sociales, pero por mucho que no quiera, estamos inmersos en ese mundo, y de alguna forma nos influencia, de alguna forma también, ¿verdad?, nos puede llegar a incidir en mucho de lo que hacemos, y que a veces hasta obligatoriamente pues nos toca involucrarnos en eso. Hoy en día de pronto muchos de los que reciben subsidio, usted tiene que aprender cómo, por ejemplo, manejar un medio magnético a través de una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito. Entonces nos vemos obligados, esto nos empuja muchas veces a vincularnos a esto. Entonces, ¿qué sucede? Que hoy en día nosotros estamos inundados de mucha información. Es una gran verdad, estamos inundados de mucha información, y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque ese volumen de información que estamos recibiendo tiene que ser bien filtrado en la presencia de Dios, tiene que ser bien filtrado por la palabra de Dios, porque el sistema de este mundo va a tratar siempre, usted tiene que tenerlo claro, también debemos tenerlo muy, muy presente, va a tratar de apartarnos de cierta manera de los valores del Señor, nos va a tratar de ir cada día separando de aquello que nos va a poder mostrar la claridad para tomar las decisiones correctas en los momentos correctos que vamos a atravesar y en medio de circunstancias adversas que muchas veces vamos a vivir, como lo hemos visto al comienzo de la carta de Santiago, en cuanto a las pruebas, en cuanto a las tentaciones, pero ahora viene, ¿verdad? Dios nos va dando herramientas, y para enfrentar esas pruebas y esas tentaciones hay que acudir a algo. ¿Y a qué tiene que acudir el buen creyente? A la palabra. No podemos salirnos de ahí, y el mismo Santiago nos va dando, ¿verdad?, en el transcurrir del estudio de esta carta, pues nos va dando esas herramientas de una forma clara. Entonces estamos inundados, eso no lo podemos nosotros, por mucho que usted quiera, no va a poder realmente evitar eso. La cantidad de información que llega, por eso tenemos que tener mucho cuidado. Vivimos, ¿verdad?, digámoslo así, en un océano, en un mar de información donde hay mucho peligro, donde hay información que puede ser edificante para tu vida, pero también hay información que nos puede llevar a hacer aquellas cosas que les agradan a Dios, donde nos puede llevar, ¿verdad?, a tomar conductas, a tomar decisiones que realmente van separadas del propósito, de la voluntad de Dios, que sabemos que es buena, agradable y perfecta, sin importar las situaciones que podamos estar atravesando nosotros. Entonces, estamos bombardeados, ¿verdad?, por mensajes constantes. Por eso usted a veces en su celular llegan mensajes que a veces usted ni siquiera de pronto está buscando, pero todo eso está dirigido para algo. O sea, si usted se da cuenta hoy, muchos, inclusive creyentes, también estamos cayendo en eso, en tratar de buscar mucha información que pueda tocar nuestras emociones. A veces queremos vivir de pronto de un mensaje que de pronto me pueda tocar la emoción y que me pueda de pronto motivar, que me pueda animar, y vamos a mirar nosotros que la función de la palabra no es solamente esa, o sea, esa es una parte, el animar, el alentar, el poder, ¿verdad?, darle una palabra de aliento al hermano, eso está dentro de lo que la palabra busca, pero no nos podemos quedar ahí nada más, ahí solamente, porque las experiencias emocionales de ese tipo no van a producir algo que se llaman cambios internos. Cuando usted y yo somos movilizados por la emoción, por el sentimiento, eso no produce transformación interna.
Eso es algo que es momentáneo. Eso es algo que en el momento te tocó, sentiste, ¿verdad? Que sí, Señor, es verdad, necesito más de ti, pero ya mañana, ¿qué pasó? Y a todos nos sucede, ¿verdad? Y más cuando de pronto estamos siendo tocados, estamos atravesando una circunstancia adversa. Entonces nos acordamos de Dios, entonces recuerdo que de pronto, ¿verdad? Sí, Dios lo utiliza muchas veces para que podamos realmente darnos cuenta de eso, pero que podamos seguir viviendo en el sentido y la manera correcta en que debemos, ¿verdad?, vivir la vida cristiana. Entonces tenemos que superar esas experiencias emocionales porque si somos creyentes genuinos, verdaderos, nuestra vida tiene que mostrar transformación. Y aquí lo hemos visto, el Señor nos lo ha recordado mucho, y usted puede otra vez ir a Romanos 12, 1 y 2, esa es la base que el Señor utiliza para mostrar que realmente el Hijo de Dios, la hija de Dios, tiene que estar siendo renovado. No podemos conformarnos, lo dice claramente, ese es un mandato claro, no nos podemos conformar a este siglo, nos dice Romanos 12, 2. Sino que debemos, ¿verdad?, dejar que el Señor pueda seguir renovando nuestra forma, ¿verdad?, de ver las cosas, para entonces darnos cuenta que Él es bueno, agradable y perfecto en todo lo que hace y en lo que permite. Porque hay un Dios soberano que Él hace como Él quiere. No podemos tampoco ir en contravía de eso y bueno, vamos a estar mirando cositas de esa parte. Entonces, estamos, ¿verdad?, en medio de todo esto. Entonces, aquí quiero hacer algo, una diferencia. No es lo mismo recibir información que transformación. El recibir información no es garantía de que usted y yo estamos siendo o que podamos llegar a ser transformados. Entonces a veces nos sucede, llego a la Escritura, pero ¿con qué intención? Simplemente de recibir información. Y muchas veces tengo verbosidad, muchas veces tengo, ¿verdad?, y me conozco mucho la Escritura, sí, es bueno, pero es que el problema no es solamente tener la información de la Escritura, es que tanto esa información de la Escritura se transforma en ¿qué? En cambio. Se transforma en mi vida diaria en algo que sea lo que me direccione, lo que me guíe, lo que me lleve de pronto en un momento dado a hacer altos. El buen creyente tiene que hacer altos en el camino de la vida cristiana. Y a veces nos dejamos, ¿verdad? Queremos vivir la vida cristiana a la carrera, no es que estamos sirviéndole a Dios, pero quiero servirle a Dios y vengo y a veces ni siquiera me detengo por lo menos primero a darle gracias a Dios. Vengo a la iglesia de pronto a hacer algo y cuando vengo pero vengo envuelto de lo que traigo de allá afuera y resulta que cuando llego acá, sabiendo que este no es un lugar físico, sino que aquí vengo a un encuentro. Aquí vengo a ejercer algo que tiene que ser bien hecho, con excelencia para el Señor. Porque Dios lo ha hecho así de esa manera, Él nos ha mostrado, ¿verdad?, la manera en que debemos hacer las cosas. Entonces muchas veces andamos y el sistema de este mundo nos impregna de eso. Nos impregna de poder ir nosotros agitados, de poder ir haciendo las cosas sí para el Señor, pero ¿cómo la estamos haciendo, verdad? Entonces, hoy en día, por eso usted encuentra cómo se publican cantidad de libros, cómo la información ha aumentado, pero hay un solo libro que nos puede transformar y es la Biblia. Esa sí es la garantía de una verdadera transformación. Por eso, quiero recordar un texto. Usted lo puede anotar, que creo que todos, la mayoría lo conocemos, en 2 de Timoteo 3:16, donde habla de 4 aspectos que busca la Escritura. Quiero partir de ahí, para después entonces entrar al desarrollo ahí en Santiago, pero quiero partir de ahí porque es que a veces esto no lo tenemos, conocemos el texto, pero mire lo que busca realmente la palabra en nuestras vidas. Entonces, yo se lo voy a leer. Si usted lo puede buscar, bueno, lo busca, 2 de Timoteo 3:16, donde nos confronta primero con algo, donde nos habla de toda la Escritura, y hay que reconocer algo, y es que a nosotros muchas veces no nos gusta estudiar, escudriñar toda la Escritura. Amén. Y si nos vamos al Antiguo Testamento, entonces, y ese poco de profeta y todo eso, y entonces... Pero como no tenemos ese hábito, esa disciplina de escudriñar, de estudiar, de saber cómo debo combinar cuando vamos a estudiar los libros históricos, también debo tener en cuenta los libros proféticos, porque los profetas profetizaron para reyes que estuvieron en ese tiempo, en 2 de Samuel, en 1 de Samuel, en los libros pues que nos hablan de todo eso. Entonces, a veces esa parte, y resulta que aquí, ¿verdad?, el Señor está diciéndonos claramente
que toda la escritura, desde Génesis a Apocalipsis, es inspirada por Dios. Y si Él nos está hablando de toda la escritura, el buen creyente tiene que, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ¿qué? A abordar toda la escritura. No a veces pasajes que sí, aislados, a veces que tomamos porque nos gustan, porque no, yo camino con esta palabra, sí, pero es que también debemos caminar con toda la palabra. Amén. No, yo me agarro, este es mi versículo, y entonces, ajá, y lo demás. Y tenemos un Dios que podemos conocerlo dentro de lo que Él nos ha revelado en su palabra. ¿Cómo lo podemos conocer? Es a través de la Escritura. No, tenemos, entonces a veces como tomo parte, por eso es que conozco en parte a Dios. Y cuando entonces me hablan del Dios santo, me hablan del Dios justo, me hablan de ese Dios, ¿verdad?, que aborrece el pecado, entonces tenemos inconvenientes con manejar eso, porque muchas veces es mucho más fácil hablar del amor de Dios, pero hay que también hablar, ¿verdad?, equilibradamente de los otros atributos del Señor. Entonces dice toda, eso estamos llamados. Dice, ¿y útil para qué? Bueno, aquí vienen los 4 propósitos que yo quiero resaltar en cuanto a lo que la Biblia nos ofrece en ese sentido, y que voy a leerlo como lo tengo acá. Primero que todo, la Biblia es útil para enseñar, ¿qué? Doctrina. Eso es lo primero, porque la doctrina nos va a decir lo que está bien, y eso es lo que muchas veces nosotros no queremos hoy abordar mucho. La parte, ¿verdad?, que nos puede fundamentar bien para poder nosotros tener herramientas fuertes, argumentos sólidos, bíblicos, para poder nosotros abordar muchas situaciones que se nos van a presentar. Vamos a tener a veces oportunidad de poder hablar con alguien que maneja una denominación diferente. Sí puedes hablar con un testigo de Jehová, sí puedes hablar con un adventista. Entonces, si no estamos bien fundamentados, lo mejor es que no lo hagas. Entonces tenemos que en esa parte, ¿verdad? Por eso la Biblia comienza hablando primero, eso es útil para enseñar. No comienza con otra cosa, porque es que esto es lo que más nos cuesta a nosotros como humanos en la parte espiritual, el ser formados en ese sentido. De pronto vamos a hablar con un agnóstico y a veces no sabemos ni quién es un agnóstico. De pronto muchos hoy no sabemos quién es un agnóstico. Y lo confundimos a veces con los ateos. El ateo no cree que de ahí Dios, el agnóstico tiene una diferencia, es que el agnóstico, él dice que no se puede probar que realmente Dios existe. Hay una diferencia muy diferente. Entonces todo esto, ¿verdad?, nos toca porque estamos inmersos en eso. Entonces lo primero es eso, la doctrina nos va a decir lo que está bien, para poder entonces confrontar aquello que no está realmente, ¿verdad?, ajustado a la palabra del Señor. Después nos habla de otra utilidad, redarguir. ¿Qué implica redarguir? Lo que no está bien. Por eso es que muchas veces cuando la palabra, ¿verdad?, está siendo expuesta, hay cosas que a veces no nos van a gustar porque también depende de la condición espiritual en la que estamos. Y cuando no estamos bien espiritualmente, mi hermano, sentimos que a veces nos prepararon el sermón o a mí, que de pronto alguien le fue a avisar al pastor o al líder, que de pronto me vio en una situación. No, pero eso fue porque le dijeron que yo estaba por allá haciendo algo. Y ahora, no, es Dios mismo, ¿verdad? Porque cuando empezamos a ver las cosas desde la perspectiva de Dios, todo lo que el Señor trae es para nuestro bienestar espiritual. Dios aquí no trae a nadie para avergonzarlo, y si ya se producen esas cosas, entonces sí hay que examinar si realmente la persona fue guiada o dirigida por el Espíritu Santo, porque el hecho de estar yo predicando aquí muchas veces puedo ser guiado por mi carne. Pronto me pasó una situación con alguno de ustedes y aprovecho entonces para... Ya ahí, ¿verdad? Ya estoy haciendo algo que delante del Señor no lo va a honrar, al contrario, eso me va a restar y Dios me va a demandar de eso. Habla de otra utilidad, corregir. ¿Qué nos indica corregir? Las cosas, cómo hacerlas bien. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que apropiarnos cada día más de la palabra, porque ella es la que nos va realmente a mostrar el camino, ¿verdad?, que debemos nosotros seguir transcurriendo en este mundo terrenal. Y por último nos habla también de entrenarnos en la parte de la justicia, o sea, de cómo permanecer estando bien. Porque esos son 4 aspectos que son muy claves para nosotros los creyentes. Por eso quería partir de ahí, porque hoy en día, ¿qué se está haciendo? Hoy en día hasta inclusive muchos estamos
o están tomando versículos aislados y queremos vivir utilizando algo que se llama bibliomancia. No, abro la Biblia y o le digo al Señor y le oro, bueno Señor, dame un versículo para hoy. Hoy esto, dame un versículo y entonces de pronto te da un versículo, pues decía algo a través de ese devocional que estás haciendo, pero no nos podemos quedar nada más con eso. Miren hasta dónde hoy, ¿verdad?, estamos conformando nosotros en cuanto a la parte de nuestra relación con la palabra. La palabra es la clave para nuestro crecimiento, para poder madurar en la fe, como lo vamos a mirar y nos lo va a recordar Santiago. Entonces, ¿qué sucede? Que hoy en día estamos en esa parte. Vivimos del devocional de 5 minutos y ya. Y a veces no nos sentamos a meditar el devocional, sino que simplemente pasamos la vista por ahí. A veces son al mediodía, a las 2 de la tarde, ya no nos acordamos de lo que leímos en la mañana. ¿Por qué no nos acordamos? Porque no meditamos. Y la palabra nos manda a nosotros a meditar, ¿verdad? Como nos dice también Josué en el Antiguo Testamento. Entonces, hoy en día inclusive hasta se han cambiado las maneras de abordar la santidad. Hoy en día usted encuentra mensajes como por ejemplo, cómo ser santo en un par de minutos. Imagínese. Donde nosotros, ¿verdad?, tenemos que vivir caminando en santidad mientras estemos militando en este mundo terrenal. O sea, no en 2 minutos. Entonces, mire todo, ¿verdad?, lo que tenemos nosotros que ir teniendo y tener presente, porque entonces Santiago ahora, para llegar ahora sí a Santiago, Santiago tiene un objetivo claro de parte del Señor y es que podamos seguir creciendo en la fe. Acuérdese que en aquellos tiempos Él le escribe a una audiencia que está en la dispersión, una audiencia que ha sido expulsada, que está huyendo. Creyentes judíos que están huyendo, que están en lo que llaman diáspora, en ese persecución que empezaron a recibir y que los llevó, ¿verdad?, a poder muchas veces inclusive salir sin nada de donde estaban. Entonces, Él busca, ¿verdad?, de alguna manera el poder hacerles entender en medio de esas situaciones que no son fáciles, hacerle entender que todo eso es una plataforma y un escenario para poder crecer en la fe. Y lo veíamos, las pruebas, las tentaciones, son escenarios ideales para crecer en la fe, para madurar en la fe, para mirar cómo va nuestra vida de madurez, de crecimiento en el Señor, para ver cómo va mi forma en cómo manejo los pensamientos, para mirar cómo me estoy conduciendo, cómo de pronto estoy reaccionando, o sea, todo. Y tiene que ser a la luz de ¿qué? Como lo vamos a mirar, a la luz de la palabra. ¿Usted quiere realmente dejar que Dios le hable cómo va? Tenemos que ir a la palabra. Tenemos que tener, ¿verdad?, esa parte bien definida. Entonces, Santiago nos muestra esa claridad en cuanto a lo que busca, ¿verdad? Ese traer la fe a la práctica, nuestra vida diaria. Sí, soy creyente, pero debo exteriorizar lo que internamente el Señor está trabajando en mi vida. Eso tiene que observarse. Entonces, mire cómo comienza el versículo 19. Y vamos antes de... El versículo 19, ¿verdad?, dice claramente, dice, esto sabéis, ¿cómo dice? Mis amados hermanos. Entonces comienza con un imperativo. O sea, esto es algo que nosotros, traduciéndolo de otra manera, nos está diciendo el Señor, necesitan saber esto. Esto es algo que todo creyente necesita saber, que no podemos pasar por alto. Y cuando le escriben en aquellos tiempos a esos que están en la dispersión, expulsados, que han sido exiliados de sus regiones donde vivían, le quiere hacer entender, esto es necesario. Tienen que saberlo y hay que llevarlo, ¿verdad?, al campo de la práctica. Entonces, no es, ¿verdad?, de pronto leerlo de manera rápida, no. Él dice, tiene que, de alguna manera, ustedes lo van a necesitar para poder afrontar las pruebas de la vida. Lo vamos a requerir. Entonces, vamos a mirar, ¿verdad?, cómo encontramos nosotros algunas maneras, cómo el creyente debe acudir a la palabra de Dios para ser instruido por la verdad, pero con la intención de obtener madurez espiritual. Si yo me acerco a la palabra del Señor, si dejo que la palabra de Dios trabaje en mi vida, esto va a redundar para madurez, para crecimiento. Ese es el objetivo de Santiago en cuanto a lo que nos escribe. Por eso puede anotar usted como número 1, para comenzar esa parte, acuda a la palabra de Dios con los oídos bien abiertos.
acuda a la palabra de Dios con los oídos bien abiertos. Por eso yo no puedo llegar a escudriñar la palabra o a dejar que la palabra, ¿verdad?, en mi vida siga trabajando. Debo cumplir unos requerimientos. Por eso le digo, esto no es de ir a la carrera, esto no es después de que pasó todo el día así, pero si vamos, entonces ya dejo de último y cuando vengo a ver 5 o 6 minutos y ya estoy bostezando y me voy a dormir. Y resulta, ¿verdad?, que en ningún momento voy con la actitud que debe ser. Entonces el Señor nos va a hablar claramente y una de las formas de acudir a ella es con los oídos abiertos. Y estamos hablando aquí de los oídos espirituales y vamos a mirar lo que implica la palabra oír, porque es muy clave. Por eso dice, ¿verdad? ¿Qué es lo que comienza diciendo el versículo? Oh, amados hermanos, dice, todo hombre sea pronto ¿para qué? Para oír. Y aquí quiero hacer una claridad, porque este versículo muchas veces lo hemos usado, por eso hay que hacer la claridad también, lo hemos usado en la parte de pareja. Pero es un versículo que dentro del contexto no va para las parejas. Se puede tomar para una aplicación en las parejas, pero es un texto que va dirigido a que podamos ser prontos para oír ¿qué? La palabra. Está dentro de ese contexto. Entonces hay que hacer esa aclaración porque muchas veces lo cogemos, mira, y le decimos a la mujer, mija, tienes que ser pronto para oír, tardo para hablar, es verdad. Pero hay que saber que la interpretación es una y la interpretación está dirigida a acudir, a oír ¿qué? Primeramente ¿qué? La palabra, porque tú puedes decirle a tu esposa o a tu esposo, no, hay que oírnos, pero ¿qué es lo que hay que oír? ¿Qué es lo que hay que ser pronto para oír? El consejo que yo te tengo que dar ahora mismo. No, tienes que ser, mijita, pronto para oír ¿qué? Lo que Dios tiene en su palabra para poder trabajar esta situación, para poder dejar que Él se glorifique en esta situación que estamos atravesando, en el caso de las parejas, porque se utiliza mucho para esa parte. Entonces, el contexto nos deja bien claro de que es verdad oír la palabra, oír, ¿verdad?, lo que el Señor tiene en su Sagrada Escritura. Entonces, si vemos nosotros todo eso, por eso usted encuentra en el versículo 18 que por la palabra Él nos ha hecho renacer. Él nos ha dado vida espiritual. Hoy nosotros hemos recibido vida espiritual ¿a través de quién? ¿De qué? Por la palabra. Por eso es que hoy nosotros podemos, ¿verdad?, estar abordando la vida cristiana de una forma diferente. Usted va a encontrar que en el versículo 21 que leímos no hace mucho, nos habla de un aspecto que la palabra no puede ser recibida de cualquier manera, tiene que ser recibida con humildad. Después lo vamos a reforzar. Después usted encuentra en el 22 donde el Señor nos habla acerca ¿qué? No oidores, sino ¿qué? Hacedores. Porque eso también nos cuesta a nosotros humanamente. Entonces, muchas veces nos quedamos en el nivel de oidores. En el sentido de que no estoy realmente, y el oír, vamos a mirar nosotros que implica también otras cosas que a veces no tenemos presente. Entonces, nos damos cuenta, ¿verdad?, cómo Santiago empieza a abordar esa parte que nos lleva a estar atentos, a oír realmente lo que nos va a ayudar para poder enfrentar esas pruebas difíciles que nos va a tocar. Tentaciones peligrosas, por eso él viene hablando primero de eso. Él primero empieza a hablar del siervo. Porque nosotros estamos llamados a eso, a obedecer al Señor en todo lo que su Escritura nos dice que debemos hacer, conforme al modelo, el referente. Después nos empieza a hablar de las pruebas, aquí hemos estudiado lo de las tentaciones. Si usted no pudo estar aquí, bueno, estas prédicas están siendo grabadas y usted en su casa puede después volver a estar sobre ellas. Estamos tratando también de aprovechar de una manera correcta los medios tecnológicos y lo que el Internet también nos ofrece, porque podemos hacerlo de la forma también, ¿verdad?, de una forma correcta. Entonces, en medio de todo eso, ¿verdad?, surge una pregunta. Bueno, cuando estamos en medio de esas situaciones, ¿a quién estamos escuchando? ¿A qué nos manda Santiago a través de la Escritura? A estar primero oyendo ¿qué? A estar atento ¿a qué? A la palabra. Entonces, por eso es que muchas veces de pronto, ¿verdad?, todavía no estoy en la misma prueba ahí. Todavía estoy rodeando el mismo monte, todavía estoy soportando esa misma tentación, pero es que ¿por qué? Porque lo que muchas veces hacemos nosotros es acudir de último a Dios. Porque muchas veces quiero yo enfrentar la tentación, y una vez yo le decía, cuando la tentación llega y la enfrento yo, casi siempre nos vamos a ir con la tentación. Pero cuando la tentación llega y la enfrento con Cristo, es muy diferente. Porque no voy a ser yo, ¿va a ser quién?
Va a ser Cristo el que puede enfrentar esa tentación. Y no va a ser Cristo carnalmente. ¿Es a través de qué? Es a través de la palabra. Por eso usted se da cuenta que en Mateo 4 y otros evangelios sinópticos que hablan de la prueba, la tentación de Jesús, Él lo dijo claramente. ¿Con qué Él, verdad, enfrentó la tentación? Con la palabra. Y se lo dijo, ¿verdad?, al enemigo claramente. Todo lo que le citó, ¿verdad? Porque en todo ese tiempo que él fue carpintero, pero él también escudriñaba la palabra. Todos esos 30 años que ahí no hay claridad en la Escritura de qué hizo realmente nuestro Señor, téngalo por seguro. Así como vivió una niñez normal como la de nosotros, también tuvo un tiempo de ¿qué? De poder escudriñar, de poder. Y por eso él, ¿verdad?, utiliza todos esos textos que están más que todo en Deuteronomio, para poder abordar la parte de la tentación que el enemigo pues pudo, ¿verdad?, de alguna manera hacerlo hacia él. Y si lo hizo hacia él, ¿usted cree que hacia nosotros no nos va? Entonces tenemos, ¿verdad?, que por eso tener muy presente esta parte. Y si miramos de pronto los líderes religiosos de aquella época, pues todavía más. Él les recordaba mucho, bueno, ustedes saben mucho de la ley, pero ¿qué tanto eso ha transformado sus corazones? Muchos, ¿verdad?, oraban largas oraciones, pero lo hacían ¿con qué propósito? Con el propósito de poder sacar provecho de las viudas, con el propósito de poder sacar provecho, ¿verdad?, de eso que estaban haciendo supuestamente para Dios. Y hoy en día estamos viendo mucho eso. Hoy en día puedo hacer algo para el Señor, pero estoy esperando también recibir a cambio algo. Entonces mi motivación no es hacerlo para el Señor, sino lo que voy a recibir después a cambio. Entonces de pronto llego donde la hermana, y resulta que la hermana de pronto está acomodada económicamente. No, hermana, yo vengo aquí de parte del Señor, le traigo una bendición, una palabra para que Dios la siga fortaleciendo y venimos, ¿verdad? Y resulta que le traemos, ¿verdad? Y es de bendición. Pero después sale lo que realmente usted vino a buscar. Oh, hermano, ¿sabe? Yo estoy atravesando una situación difícil, yo necesito a ver si usted me puede prestar unos 20,000, 30,000 pesos. Si usted y yo estamos madurando en el Señor y usted realmente está atravesando, porque todo en un momento dado hemos atravesado situaciones económicas duras, pero no utilice algo que es muy sagrado, algo que, hermano, eso es una cosa muy fea. Mejor vaya directamente y hable con el hermano, hermano, estoy así, o sea, tengo una vicisitud económica, ¿será que usted puede? Mire, inclusive a veces pasa hasta lo contrario, llega el hermano y el hermano puede y no lo hacemos. Pero a veces no lo hacemos porque es que lastimosamente yo puedo tener unas malas referencias. Y empezamos ya a abordar muchas cosas. Entonces, cuando sea así, no haga eso de esa manera. Hable con el hermano y dígale, hombre, hermano, cuando usted vaya a llegar de pronto allá a la tienda que administra el hermano Manuel, ¿no? Si usted de pronto dice, no, hermano, y entonces empieza, no, mira que el Señor dice esto y esto, para después decirle, oh, necesito que me fíes esto. Imagínese. Dígale primero directamente, hermano, usted puede que yo le cancelo tal día. Y si usted se comprometió a eso, hágalo. Porque de lo contrario, no, mejor siga el ayuno. Sí, porque es que pasa eso. Entonces, hoy en día estamos nosotros, lastimosamente, nosotros mismos nos estamos encargando de dar ¿qué? De dar un mal testimonio del Evangelio de Cristo. No es posible que entre nosotros, ¿verdad? Si hay madurez, ¿cómo es posible que yo no pueda acercarme al hermano, a la hermana? Hermana, venga acá, yo sé que usted hizo esto, me hizo este favor, esto. Ahora mismo no he podido porque delante de Dios sabe si es así. Y entonces tenemos por eso que ser maduros. ¿Hablar con qué? Con la verdad. Porque la palabra nos va a llevar a eso, o sea, a hablar realmente con la verdad. Entonces, todo esto, ¿verdad?, aborda lo que en ese sentido, pues Santiago nos está diciendo y nos habla de ser prontos, ¿para qué? Para oír. Eso nos lleva, y cuando se menciona esta palabra oír, lleva también la intencionalidad de poder obedecer. Que es ahí donde nosotros, ahí muchas veces nos frenamos. Porque muchas veces puedo venir, ¿verdad? Puedo venir a la iglesia, pero muchas veces vengo a la iglesia como participante y estoy ahí. Y escucho, pero el problema es que no estoy, ¿qué? No estoy obedeciendo eso que el Señor me está diciendo. Y allá vamos a llegar después. Entonces, seguimos mirando nosotros en esa parte.
cómo, ¿verdad? Nosotros tenemos ese mismo problema. O sea, a nosotros nos cuesta obedecer instrucciones. Yo me ponía a pensar un poco, y bueno, en la parte que Dios me permite trabajar secularmente, que es la parte de la docencia. Ahora, bueno, que se ha regresado a la presencialidad, bueno, de forma gradual, no están todos los alumnos, pero ya hay más de la mitad de los estudiantes en cada salón. Pero uno muchas veces, ¿verdad? Los que son docentes que pueden entender eso, cuando usted muchas veces se pone al frente y usted empieza a dar unas instrucciones, unas orientaciones, y cuando usted viene a ver, usted se siente solo. A todo docente le ha pasado eso. Y usted cuando viene a ver se siente como ignorado, y el otro allá está hablando con el otro, y el otro a veces allá le pellizca ahí esto aquí, le coge acá atrás, porque así son los muchachos hoy en día que están en este sistema. Coge y tienen el celular, y muchas veces no coge el celular para de pronto investigar algo, sino que para tratar de distraer al otro también, de mostrarle un video que no es de pronto apropiado, de mostrar, ¿verdad?, otra cosa. Entonces, empieza, y cuando viene uno a veces, ¿verdad?, uno termina, ¿verdad?, es que está hablando para uno mismo. Entonces, son realidades, y que nosotros también tenemos eso, que todos decimos, no, es que es fácil eso, pero cuando nos pasa también a nosotros que venimos, ¿verdad?, y venimos aquí y tenemos que traer la actitud de poder, ¿verdad?, ser instruidos por el Señor, y a veces no nos vamos igual como llegamos. Entonces tenemos que tener, ¿verdad?, el hábito de poder nosotros escribir. Eso no es algo que sea capricho del líder ni del pastor, no, porque es que nosotros no somos computadora. Se lo digo porque yo al principio yo no anotaba. Ahora ya voy a empezar otra vez porque no podía, la cuestión del de yo, ya gracias a Dios ya puedo escribir bien. Pero nosotros tenemos eso. Y cuando quizás tenemos un poquito de información en cuanto a la escritura, a veces hasta ya vengo con una actitud que ahorita vamos a ver que a veces no, tenemos que ser cuidadosos. Porque muchas veces en nuestro corazón no estoy ni siquiera recibiendo lo que... Y hay cosas muchas veces que no van a venir guiadas, dirigidas por el Espíritu Santo, pero hay otras que sí. Porque no todo lo que a veces el instrumento que está aquí lo dice desviado totalmente de lo que realmente quiere comunicar el Señor. Entonces todo esto nos ayuda por eso. Si estamos madurando, tenemos que ir en función de todas esas cosas. Porque, ¿sabe? A veces podemos estar sentados ahí, pero no estoy recibiendo. Tengo un debate interno ahí, pero bueno, no nos vamos a adelantar. Entonces, ¿qué nos dice Santiago, verdad? Nos dice claramente que debemos ser prontos, ¿para qué? Para oír la palabra, oír la palabra. ¿Queremos crecer? No podemos escuchar a los demás primeramente como sea. Nosotros tenemos que primero que escuchar al tutor de nosotros. ¿Cuál es el tutor de nosotros? La palabra de Dios. Ese es nuestro tutor, ese es nuestro maestro ahí. El Espíritu Santo utiliza ¿qué? Para transformar nuestra vida, utiliza la palabra. Podemos tener el Espíritu Santo morando en nosotros, pero si no combinamos eso que mora en nosotros con la palabra, no pasa nada. Pasan otras cosas diferentes, que es entristecer o apagar el Espíritu Santo. Entonces mire que por eso tenemos, sí, en mí puede estar morando, habitando, pero eso tiene que fusionarse con otras cosas, y tiene que ser primero, ¿verdad?, con la palabra. Entonces tenemos un tutor que es la palabra, que es lo que nos va a ayudar a equiparnos para enfrentar la vida. Eso es lo que nos va a ayudar. Aquí en este mundo terrenal, lo que nos equipa a nosotros para enfrentarla es la palabra, no hay otra cosa diferente. Usted puede ser muy estudiado, pero llega un momento que usted se da cuenta que eso no alcanza, de que humanamente somos muy limitados. Entonces, por eso seguimos a un punto número 2. Sabemos que debemos acudir a la palabra con los oídos abiertos, atentos ahí para obedecer lo que Dios trae a nuestras vidas, pero también 2, acuda a la palabra de Dios con la boca cerrada. ¿Cómo así? Bueno, vamos a mirar ahora. Acuda a la palabra de Dios con la boca cerrada, porque es como le digo, somos fáciles a veces de distraernos y de distorsionar realmente cómo llegar al Señor. Entonces muchas veces vamos más con la boca abierta y con los oídos cerrados. Y Santiago nos va a decir el orden correcto. Primero nos dice, no, tienes que tener los oídos abiertos a la palabra ahí, con la intención de obedecerla, porque es que no es solamente nada más que pases por ahí, ya escuchen y listo, no. Hay que buscar, ¿verdad?,
de llevarla a la práctica. Y ahora nos dice, bueno, hay que llegar también con la boca cerrada. ¿Qué sigue diciendo Santiago después de ser en la parte, verdad? Prontos para oír, pero ahora nos dice, ese pronto es un adjetivo que implica la forma como, ¿verdad? En la actitud cómo debo abordar la palabra, y ahora ese tardo es otro adjetivo que me dice cómo también debo tener en cuenta a la actitud con la palabra. Y me dice, ¿tardos para qué? Para hablar. Y vamos a ir mirando nosotros que en esa parte, cuando el versículo 19 nos dice, deben saber esto, porque así lo está diciendo Santiago, mis amados hermanos, cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar. Entonces, como les decía, estos adjetivos pronto y tardo no describen una acción específica, describen en la forma como debemos nosotros tener la actitud frente a la palabra. Entonces, ¿por qué esa palabra, verdad, o esa frase, ser tardo para hablar, qué implica? Escuche bien, esto implica el ser lento para responder. Esa es la idea que busca esta frase. Tardo, ¿para qué? Para hablar. Ser lento para responder. O sea, esa es la idea que nos está comunicando el Señor. Entonces, muchas veces a nosotros no nos va a gustar lo que la palabra de Dios dice. Entonces ahí es donde tenemos por eso que tener esto claro para poder realmente abordarla de la forma correcta. ¿Cuántas veces nosotros internamente discutimos con la palabra o externamente lo hacemos? Porque resulta que muchas veces no es que no estoy de acuerdo con la palabra, pero es porque está tocando algo que todavía en mi vida necesita ser corregido por el Señor. Y la palabra tiene una función también, y acuérdense que la palabra nos confronta. La palabra nos confronta porque la palabra es nuestro espejo, nos muestra realmente, ¿verdad?, cómo somos, cómo estamos. A nadie le gusta decirle, no, es que tú eres un pecador santo. Sí, es verdad, somos pecadores santos. Porque antes de conocer al Señor, no éramos pecadores. Lo que pasa es que fuimos separados por el Señor, ahora somos pecadores santos, pecadores apartados. ¿Para qué? Para ser instrumentos de bendición en las manos de Dios. Ahora somos eso. Entonces hay que tener en cuenta, ¿verdad?, el contexto aquí. ¿Sabe por qué? Porque en el primer siglo, y hoy muchas iglesias se han quedado en eso también. En el primer siglo, acuérdense que las reuniones no eran así. Las reuniones eran informales. Y entonces se hacían preguntas, e inclusive hasta se paraban y empezaban muchas veces a debatir con... Entonces imagínese usted un sermón así, donde muchas veces, si yo tengo algo, muchas veces que no he sanado con el hermano, y resulta que el hermano a veces está trayendo el mensaje, y resulta que yo estoy esperando a veces para tratar de avergonzarlo, porque yo quiero mostrarle que yo sé más que él. Ojo, porque es que muchas veces pasa eso. Entonces, en aquellos tiempos allá se trabajaba se vivía de esa forma. Por eso ya en ese sentido Dios nos ha ido ayudando a poder realmente corregir. Si usted tiene algo que de pronto usted quizá, bueno, orémosle al Señor y nos sentamos. Hermano, esto, con el pastor esto, vamos a sentarnos. Dios nos ha dado los medios para eso. ¿Por qué? Porque si hay alguien que en ese momento de pronto llegó por primera vez y usted de pronto pasa, y aquí hubieron situaciones donde eso se vivenció. Me acuerdo de hermanos que estaban predicando y se paraba un hermano y decía, yo eso a usted no se lo recibo, yo no, y eso, Dios mío, de pronto muchos se acuerdan. Y yo, Padre, pero esto realmente te glorificará a ti, o sea, esto edificará. Y entonces se desviaba y se centraba allá, y entonces el que llegó por primera vez, imagínense, ¿qué puede pensar? Porque el que llega por primera vez llega pensando como natural. Todos nosotros cuando llegamos por primera vez pensamos como naturales, porque por lo menos yo lo digo de mi experiencia, yo lo que estaba pendiente era lo que decían y cómo actuaban los que estaban allá cuando estábamos allá donde estaba el pastor Sanfredo. Y después cogí a Liz. No, hombre, ¿yo qué voy a hacer aquí si aquí hay gente que habla peor que yo? Oh, si aquí hay gente que tiene unas actitudes peores que las mías, ¿yo qué voy a estar aquí? Y la cogía, le pueden preguntar a ella. Eso era después de cada culto yo la cogía. ¿Por qué? Porque veía las cosas como naturales. Entonces yo veía donde el otro se paraba y le decía un poco de cosas. Yo, ¿eso qué es? Esa falta de respeto. Naturalmente.
Entonces, si lo digo así es porque el que también llega va a pensar de esa manera. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener espacio. Hay cosas en las cuales a veces no vamos a estar de acuerdo, pero ¿usted cree que es sabio y prudente el ponernos de acuerdo en medio de un culto? De esa manera y con esa actitud. No. Y el problema es peor cuando yo tengo de pronto una inquietud, cuando yo tengo algo ahí que no, y me quedo entonces peor, me quedo callado. Eso es peor. Órele al Señor y acérquese, porque quizá yo estoy viendo las cosas no realmente como deben ser. Y ahí Dios también va a trabajar en mi humildad, ahí Dios también va a trabajar en nosotros, ¿verdad? Lo que es el carácter de Cristo, porque nosotros tenemos que estar abiertos a recibir de los demás. Pero aquello que realmente viene guiado y dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Porque yo a usted tampoco le puedo recibir que me venga a faltar respeto. Porque en ningún momento Cristo le faltó el respeto a ninguno. Sí, le habló con autoridad, porque es que ellos te conocían supuestamente la palabra. Por eso le decía, ay de ustedes fariseos y escribas hipócritas. Que de pronto, ¿verdad? Dice conocer, pero ustedes ni con un solo dedo pueden siquiera llevar eso que le están imponiendo a los demás. Entonces, mire toda la cosa. Por eso es que eso es de cuidado. Y todavía hay congregaciones donde muchas veces pasa eso. Entonces hay que ser muy cuidadosos porque es que yo una vez le decía a un hermano, y le decía, hermano, y cuando eso de pronto sucede así, ¿será que eso sí produce algo en el corazón de la persona que tiene una o dos veces de estar llegando ahí ahí a la iglesia? ¿Hasta dónde eso realmente, verdad? Hay que examinarlo y es apropiado. Entonces, mire que en ese tiempo sí pasaba eso. En ese tiempo, ¿verdad? De pronto voy a llevarlo un poquito a 2 Timoteo 4 para que usted lo vea, que supuestamente esto pasaba en ese tiempo con Pablo. En 2 Timoteo 4, 14 y 15, Pablo tuvo una experiencia con alguien que no fue fácil, que fue Alejandro el Calderero. Acuérdense que este hombre vivía de hacer templillos ahí para la diosa Diana y entonces